Mencionábamos con anterioridad entonces, chicos, que el punto de vista de esta contabilidad debe de ser el banco, desde lo interno del banco. Nosotros somos el banco, ¿ya? Así como en otras contabilidades mencionaba, así como en la de sociedades, nosotros somos la sociedad mercantil, el establecimiento comercial; en la de costos, nosotros somos la industria; en legislación fiscal, nosotros somos el contador; en finanzas públicas y en contabilidad gubernamental, nosotros somos el Estado; en auditoría somos el auditor. Aquí, nosotros somos el sistema financiero. Nosotros somos el Banco Central o el Banco de Guatemala. Nosotros somos cada banco del sistema financiero regulado. Entonces, el dinero que nuestros cuentavientes o depositantes depositan en nosotros o en nuestras cuentas o en nuestro sistema como banco, para nosotros representa un pasivo, porque representa una obligación de devolverles a ellos en el momento que hayamos pactado o bien en el momento que ellos requieran el dinero depositado en confianza en nosotros, ¿verdad? Entonces, aquí el término, el primero que dice, los pasivos monetarios. ¿Qué quiere decir esto? O sea, el dinero que los bancos tienen a través de los depósitos, el dinero que las personas le han confiado al banco, exceden las reservas. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que hay suficiente dinero como para poderlo prestar, ¿sí? Los pasivos de los bancos son más líquidos que los activos. Esto también es muy importante porque de alguna manera el banco también tiene activos. En cuestiones de activos, el banco, pues digamos que tiene una cartera de crédito bastante amplia. Cuando hablamos de cartera de crédito, que es un término que vamos a estar manejando bastante aquí en este curso, hacemos referencia a todas esas cuentas por cobrar que se tienen. ¿Cuáles son nuestras cuentas por cobrar? Desde el punto de vista contable, las cuentas por cobrar serían lo que dice por cobrar o el exigible, el activo corriente exigible, ¿verdad? Vaya, pero para el banco, las cuentas por cobrar es precisamente su cartera de crédito. ¿Y qué quiero decir con cartera de crédito? O sea, todos los créditos que el banco otorgó y que de alguna manera tiene la posibilidad, tiene la facultad, el derecho de exigirle a cada uno de esos sus cuentavientes que le paguen lo que le deben. Entonces, de esta manera, pudiéramos mencionar que los pasivos de los bancos, o sea, el dinero que ellos reciben en confianza, en calidad de depósito, son más líquidos, o sea, de alguna manera está el dinero ahí, es más líquido que los activos que tienen, o sea, que esas cuentas por cobrar que tienen. Por un lado, digamos que hay más dinero de lo que entra a través de depósitos que dinero que sale a través de créditos, ¿sí? Entonces, esto puede provocar en primera instancia una crisis de liquidez, ¿sí? Lo que podría provocar la suspensión de pagos a la quiebra, o la quiebra, ¿verdad? Que es precisamente lo que ha sucedido históricamente. El último fue Bancafé o el Banco del Café, ¿verdad? En donde de alguna manera la devolución de ese dinero prestado o de ese dinero que le confiaron al banco no podía hacerse líquida de un solo porque ya habían prestado cierta parte, ¿verdad? Entonces, si no existe, por ejemplo, un equilibrio entre estos dos aspectos, entre el dinero que reciben y el dinero que prestan, entonces es ahí donde se da la crisis de liquidez, ¿sí? Hoy por hoy no se ha dado, pero hay algunos parámetros sencillos que a simple vista cualquier persona pudiera observar. Por ejemplo, en algunas temporadas existe una escasez de algún billete. Y entonces, por ejemplo, en los bancos, cuando uno hace algún retiro grande, puede hacer que le den solo billetes de 200 y después de 50 y de 20 y de 10 y de 5. Y uno dice, mire, no me podría cambiar estos de 50 o estos de 20 por billetes de a 100. De alguna manera, si el cajero nos dice, fíjate que ahorita no tenemos liquidez, o bien, no, ahorita no, aunque ese término de no tenemos liquidez, Dios guarde, si alguien lo menciona porque puede crear pánico, ojo ahí, puede crear pánico financiero y eso hasta es un delito. Entonces, pudiera decir que no simplemente, ¿verdad?
Eso tampoco no es un indicador de que entonces no hay dinero, no, es un indicador de que de alguna manera se está creando un tipo de reserva monetaria, ¿sí? Y de alguna manera pues se está limitando la circulación de cierto billete moneda por el sentido del consumo y de controlar algún aspecto del ciclo económico que ya habíamos visto. Pero también es un referente a que de alguna manera pues se están creando reservas monetarias o de alguna manera se está tratando de controlar o balancear esto. Tampoco no es de alerta, como les digo. Si algún cajero dijera no tenemos liquidez, empieza un pánico financiero y eso es delito. Entonces, ahí hay que saber controlar la situación, pero son procedimientos, ¿verdad? Algunas veces también, por ejemplo, estos son aspectos sencillos que tal vez no es que todo el sistema financiero esté aplicando, sino que simplemente una sucursal pudiera aplicar, ¿sí? Una sucursal o una agencia de algún banco. Por ejemplo, también, sobre todo en los bancos pequeños se da, o que tienen una menor cartera, se da de que no hacen sencillo. Antes se hacía con facilidad sencillo. Uno llevaba su billetito y decía, mire, ¿será que me puede hacer sencillo con unas fichas? Y lo hacían. Ahora hay algunos bancos que no prestan este servicio, ¿verdad? De hacer sencillo o de cambiar un billete por una cantidad de monedas. Entonces, pues son aspectos que de alguna manera, pues tal vez no representan como tal una crisis de liquidez del sistema financiero, pero sí una técnica para el balance de la liquidez o de sus pasivos monetarios, ¿verdad? Entonces, bueno, ya después de la quiebra de Bancafé, pues se dieron muchas técnicas y muchos procedimientos a aplicar, ¿verdad? Termino mi clase con esto, chicos. Sí, yo creo que sí la termino acá para que podamos pues, trabajar algún pendiente que tuviéramos, ¿sí? Entonces, vamos a mencionar que uno de los principales cometidos de los bancos centrales es regular el sector de la banca comercial, ¿verdad? Esto es muy importante porque aquí hay dos términos que yo quisiera que también resaltaran. Yo lo voy a resaltar con ustedes, ¿sí? Vamos a marcarlos acá. El primer término, que es este, que dice los bancos centrales, ¿sí? Vaya. Cuando hablamos de bancos centrales, chicos, ya más adelante vamos a dedicarle un tiempo a esto, pero quiero explicarlo para que podamos entender esta última parte. Los bancos centrales son aquellos bancos que cada nación ha establecido para que sea, número uno, el regulador del sistema financiero nacional. La cumbre en la jerarquía de ese sistema financiero, ¿sí? Es como que la autoridad máxima. De él emanan pues otras autoridades, como en nuestro caso la Junta Monetaria, y de la mano la Superintendencia de Bancos, que también más adelante pues vamos a hablar de eso, ¿verdad? Entonces, los bancos centrales, primera función, tienen pues el buen funcionamiento o bien la buena administración del sistema financiero, ¿sí? Además, otra característica de los bancos centrales es que son los únicos emisores del billete moneda, ¿verdad? Son los únicos que pueden emitir el billete y las monedas que andan en circulación en las diferentes naciones. Por lo general, se tiene un solo banco central, ¿sí? En cada país. Y en nuestro caso, ese banco central es el Banco de Guatemala, que más adelante pues vamos a hablar también de esto. Aquí, creo que en esta sección de la historia vamos a hablar de eso precisamente, cómo es que el Banco Central pues ha venido evolucionando, ¿verdad? Entonces, bueno, ya vamos a hablar de esto más adelante y si no, pues yo se los voy a mencionar. Es regular la función o los principales cometidos de estos bancos. Entonces, en este caso, el Banco de Guatemala es regular el sector de la banca comercial, ¿sí? Aquí vamos con otra definición que yo quería marcar con ustedes, que es la banca comercial. Aquí haciendo referencia al sistema financiero regulado para minimizar la posibilidad de la quiebra. Por eso es que los bancos centrales, y en este caso el Banco de Guatemala específicamente en su junta monetaria, estudia y analiza las políticas crediticias monetarias del país. ¿Estamos? Entonces, para evitar la quiebra de algún participante del sistema financiero. El Banco Central tiene que estar preparado también para actuar como prestamista del sistema de bancos o el sistema bancario. ¿Qué quiere decir esto? Que el Banco de Guatemala debe tener la liquidez suficiente, o sea, el dinero disponible para que si en dado caso por alguna emergencia, ¿sí?
o por algún desajuste en el encaje bancario de algún banco, llegar a necesitar financiamiento, por ejemplo, que para rural, que eso va a ser un poquito difícil, pero pongamos de ejemplo a otro, pues pongamos el Banco Agromercantil. También sería muy difícil por la cantidad de encaje bancario que él maneja, pero vamos a suponer que el Banco Agromercantil un día X llegara a tener la situación de que todos sus cuentavientes llegan a retirar el dinero. Entonces, en este caso, si todos los cuentavientes llegan a retirar el dinero, el banco no va a tener liquidez. Por lo tanto, va a tener que aplicar el encaje bancario, que también lo vamos a ver más adelante, va a tener que hacer uso de este tipo de reserva, pero aún así, si la liquidez solicitada no se llega a cubrir, entonces tendría que optar por un préstamo al Banco de Guatemala. Entonces, ¿esto por qué se da? O sea, el banco perdió el dinero. No, lo que pasa es que vamos al punto que vimos antes. O sea, recibió en calidad de depósito y entregó en calidad de crédito, pero entregó una cantidad bastante grande de tal manera que comprometió algo que le están exigiendo ahorita. Entonces, como ese dinero ya lo comprometió, ya lo distribuyó y no lo ha recuperado, entonces tiene esa falta de liquidez. ¿Ya? Entonces es ahí donde opta por hacer un préstamo en el Banco Central, en el Banco de Guatemala, ¿sí? Proporcionando la liquidez necesaria, en este caso, si se generaliza la retirada de depósitos, precisamente lo que les mencionaba, ¿verdad? Si se generaliza la retirada de depósitos, o sea, si de alguna manera, casualmente los cuentavientes más grandes retiraron sus depósitos. Entonces, por eso el Banco de Guatemala tiene que llegar a auxiliar al Banco Agromercantil y decir, tranquilo, aquí está tu encaje, que es una reserva, ya más adelante vamos a hablar de esto, pero no te alcanza. ¿Cuánto necesitas? Aquí está. Dale, devolverle el dinero y después le arreglamos cuenta nosotros. Así es como maneja el dinero el Banco de Guatemala de alguna manera. Obviamente aquí lo grafico un poquito más, ¿verdad? Pero de esta manera es como pues, el banco auxilia, el Banco Central auxilia a los bancos del sistema. No sé si hay alguna preguntita hasta acá, chicos, con respecto a esto. Ustedes me dicen. Ideas principales acá en esto, también quisiera resaltar lo siguiente, perdón, disculpen, es esto, es que tiene que estar preparado para actuar como prestamista. Aquí está. Actuar como prestamista. Esto es como función del Banco Central, ¿verdad? Como prestamista del sistema bancario. Entonces ya ustedes ya tienen un análisis de ahí de por qué como prestamista, ¿verdad? Muy bien. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá, chicos. Preguntitas. Si no hay preguntas, pues de mi parte voy a detener la grabación. Sí, muchísimas gracias. Nos vamos a ver el día de mañana, primeramente Dios, en la clase presencial de contabilidad bancaria.